Por lo pronto saludamos al ministro Mendoza y le agradecemos su presencia aquí en RPP. Muy buenos días, señor Waldo Mendoza. Muy buenos días, Fernando. Encantado de tener una entrevista contigo para informar a la población peruana de qué es lo que está pasando con la economía y qué esperamos que va a pasar. De acuerdo. Sobre todo que ha habido en las últimas semanas un cierto viento de pesimismo porque había el temor, existe el temor de que la incertidumbre política genere perturbaciones a nuestra economía. Lo hemos visto reflejado en el alza del dólar por una parte, pero se habla de una retracción de la inversión naturalmente y los efectos negativos que esto podría tener sobre la recuperación y la creación de empleo. Contra esa actitud, usted ha tomado la palabra 2 veces esta semana, la primera el lunes para presentar un libro sobre el desempeño fiscal del Perú de los últimos 40 años. Y ayer nos ha hablado sobre las perspectivas macroeconómicas y la tesis básica, si es que lo comprendí bien ayer, es que la recuperación económica está en marcha y podremos mejorar nuestros indicadores macroeconómicos. Explíquenos por qué está en marcha esta recuperación económica y qué cifras la traducen de una manera objetiva. La economía peruana tuvo un descenso impresionante el año pasado. El Producto Bruto Interno se cayó en 11%. Fue una de las caídas más fuertes en América Latina. Sin embargo, la buena noticia es que la recuperación viene rápido y potente. Para este año esperamos un crecimiento del Producto Bruto Interno de 10%. O sea que prácticamente recuperaríamos lo que hemos perdido en el año 2020. Y es una proyección que no se diferencia de otras. Por ejemplo, el Banco Central está esperando un crecimiento incluso mayor. Así que las bases de esta proyección son firmes. ¿Por qué la economía peruana está recuperándose mucho más rápido que sus vecinos? Esencialmente es por la manera como se respondió a la crisis el año pasado y por cómo se está respondiendo este año. Hay varios componentes, pero si uno tuviese que elegir el componente más importante de por qué nos estamos recuperando rápido, es que las políticas macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva han protegido la salud de las empresas, pequeñitas, medianas y grandes. ¿Cómo así? El crédito bancario al sector privado normalmente en periodos de crisis se desacelera. Curiosamente, el caso peruano es un caso quizá especial en el mundo. El ritmo de crecimiento del crédito de los bancos a las empresas del sector privado en el año 2019, un año normal, estaba como en 6, 7, 8% anual. Durante la pandemia, ese ritmo de crecimiento subió como a 15, 20% anual. ¿Por qué? Porque se puso en marcha un plan de créditos masivos para las empresas, apoyado por el crédito del Banco Central y sobre todo porque había una garantía del Estado. Son como 70.000 millones de soles que el gobierno peruano, a través de los bancos, colocó a las empresas con una garantía del Estado. Esa garantía tiene un costo futuro. Entonces, eso explica básicamente la rápida recuperación porque la salud de las empresas ha estado básicamente protegida. Obviamente no de todas. Por ejemplo, sector hoteles y restaurantes están muy mal. Pero esa es la principal explicación de por qué nos vamos a recuperar rápidamente, Fernando. Ahora bien, usted ha adelantado cifras positivas en materia de déficit y de deuda, es decir, menores de lo que se podía temer, también y sobre todo de crecimiento económico, ya lo ha dicho para este año, pero también para los años que vienen, con un promedio de 4.5% de crecimiento para los 3 años que vienen. Pero hay algunos temas que sorprenden, como por ejemplo la afirmación de que hay un aumento de la recaudación tributaria. Creo que la prevé usted en más de 19%, lo cual es un aumento considerable. ¿Qué sectores están aportando más en materia tributaria para llegar a esta cifra de 19.2% del PBI?
Efectivamente, uno de los compromisos del gobierno del presidente Sagasti fue reactivar la economía y dejar cuentas fiscales sanas a la siguiente administración. Por eso es que el déficit fiscal, que fue casi 9% el año pasado, va a descender a alrededor del 5% en este año. La razón de esa reducción reside esencialmente en la rápida recuperación de los impuestos. ¿Por qué se están recuperando los impuestos? Porque la actividad económica se está recuperando. Y también porque como parte de la política tributaria el año pasado se postergaron el pago de algunos impuestos que se está pagando este año. Y por último, la recaudación tiene mucho que ver con los precios internacionales, porque somos un país primario exportador. Cuando el precio del cobre está en el techo, cuando el precio del oro está bueno, las empresas mineras que producen cobre, que producen oro, pagan bastante impuesto a la renta y por tanto la recaudación se eleva. Esas tres razones son las que explican. ¿Cuánto pagan en total, sumando canon, impuestos directos, regalías, etcétera? ¿Cuánto pagan? Porque hay un debate, ¿no?, sobre la contribución de las empresas mineras. Hay quienes minimizan lo que es real. Usted, desde el punto de vista técnico, ¿cuál es el porcentaje de la utilidad que las empresas mineras pagan al Estado? Hay dos elementos para responderle. Uno, cuando uno hace una correlación, cuando uno relaciona la evolución de la recaudación con los precios de los productos minerales, la relación es claramente positiva. O sea que en los buenos tiempos de precios internacionales elevados, la recaudación en general se eleva. Eso viene fundamentalmente del impuesto a la renta empresarial. De ese impuesto a la renta, más o menos el 20 o el 30% está asociado a la minería y a los hidrocarburos. O sea, que es un componente muy, muy importante. Por otra parte, usted ha dado cifras positivas también en materia de inversión pública. No digo gasto, sino inversión. Pero era un punto en el que se andaba flojo, estábamos flojos, se habían hecho muchos reproches a la falta del dinamismo del Estado para alimentar las 3/4 partes de la inversión que en nuestro país es privada en general. Denos cifras, por favor, y grandes proyectos en los que el Estado hace un esfuerzo para invertir y de esa manera dinamizar la economía. La inversión pública tiene dos características que no lo tiene otro componente del gasto. Por un lado, genera demanda, porque es gente trabajando, se necesita cemento, se necesitan trabajadores. Entonces, esa gente demanda y contribuye con la reactivación. Y por otro lado, es capacidad productiva. Carretera que haces es carretera que se queda, aumenta la capacidad productiva de la economía. La gran noticia en el caso peruano desde hace mucho tiempo ya es que no tenemos limitación de recursos para invertir. Siempre hemos estado invirtiendo por debajo de lo que se presupuesta. Este año, gracias al trabajo de mi antecesora y gracias al trabajo que estamos haciendo, se han roto los principales cuellos de botella para que la inversión pública despegue. Muy importante, ministro, eso. Yo quisiera que se detenga en esta frase: se han roto los cuellos de botella para que la inversión pública despegue. Yo le ruego que nos permita hacer una pausa, después de la cual retomaremos ese tema que es muy importante, que es el aumento de la inversión. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, quien después de pasar revista a varios indicadores macroeconómicos, estaba explicándonos cómo es que logran, cómo es que se proponen acentuar la inversión del Estado en sus diversos niveles. Varias tareas. Uno, una coordinación estrecha del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas con los alcaldes y los gobernadores que están a cargo de los grandes proyectos de inversión. Dos, el presupuesto de este año de 40.000 millones de soles es del más alto en la historia peruana. De tal manera que este año la inversión pública va a crecer por encima del 20% en términos reales. Va a ser un motor importantísimo de la reactivación. Y dicho sea de paso, un elemento que no comentamos es que el mundo va a estar muy bien y el Perú es un país pequeñito, abierto. Lo que pasa en el mundo es muy importante para el Perú.
La economía mundial va a crecer en 5.8%. Esa es la tasa de crecimiento más alta desde 1973. O sea, es una tasa impresionantemente grande. Eso significa que nuestras exportaciones van a crecer, que vamos a vender a buenos precios. Las exportaciones van a crecer de los 42.000 millones registrados el año pasado a 54.000. Por lo tanto, inversión pública, exportaciones, la inversión privada, esos son los elementos que explican esta recuperación. Y lo que le decía antes, todo esto no se podría conseguir aun cuando haya más demanda, si las empresas no hubiesen estado protegidas por este enorme programa de crédito con garantía estatal. Eso las ha mantenido vivas. Incluso en este año, como iban a empezar a pagar los grandes créditos de Reactiva Perú, FAEMIPE, que son créditos como para 800.000 empresas, teníamos el temor, en vista de que la economía no está totalmente recuperada, de que podrían tener dificultades para pagar. ¿Qué hicimos en este gobierno? Reprogramamos el pago de Reactiva Perú, FAEMIPE, por un año más. Así que las empresas siguen protegidas y en cuanto la economía se pueda abrir totalmente, las empresas estarán con el 100% de su potencial, por eso que uno explica fácilmente el crecimiento de los siguientes años. Ahora, nos acaba de decir que usted prevé que el Perú exporte este año 54.000 millones de dólares, récord histórico absoluto. Y esto estamos hablando tanto de minerales como de harina de pescado y de productos agrícolas. Hay un fuerte impacto en los precios, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque el precio del cobre está en su pico histórico, el precio del oro está muy bien, son los principales productos de exportación, pero también hay muchos volúmenes. Y en parte también el crecimiento tiene que ver con lo magro que fue el 2020, ¿no? Las empresas no pudieron exportar a su potencial, pero aún así, estos 54.000 están bastante por encima que los 47.000 del 2019, que fue un año normal. Ahora, nos ha dicho al mismo tiempo que hay un programa de coordinación más cercana entre el gobierno central, el MEF en realidad, y los gobiernos regionales y locales para que puedan ejecutar el presupuesto que se les atribuye y que se queda durmiendo en las arcas fiscales en vez de ser útil. En el caso del canon minero, se ha hecho notar que 40% de lo que las empresas mineras contribuyen no se puede utilizar y por eso se han elevado voces aquí en RPP hace unos días el exministro de Minas Rafael Belaúnde proponer que una parte del canon ya no se invierte en proyectos de desarrollo sino en contribuciones a las familias y a los proyectos de la familia de manera que ese dinero se utilice. ¿Estaría de acuerdo usted en principio con esta fórmula? En principio, en tiempos normales, en perspectiva, el canon se ha hecho para la inversión pública, para la capacidad productiva, porque el canon proviene de un recurso que se agota. Entonces, hay que gastarlo en inversiones que no se agoten. Quedan las carreteras, quedan los caminos. En cambio, si el canon lo gastásemos, por ejemplo, en bonos alimenticios, tendríamos un problema. Conceptualmente hay un problema. En el cortísimo plazo, incluso este gobierno lo ha hecho, hemos permitido que parte del canon se utilice para la emergencia sanitaria, pero son cosas excepcionales. Permítame, por favor, una breve interrupción para que nos explique el impacto del COVID sobre la economía peruana y el esfuerzo que se está haciendo para resolver esta pandemia vacunando a toda la población peruana. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Qué cosa prevé usted como consecuencia sobre la economía? Los pequeños signos que ya tenemos sobre una relativa baja, al menos en algunos sectores, Loreto, los médicos, de la pandemia. Creo que hay luces al final de este larguísimo túnel oscuro. Aún así, la pandemia está todavía en un nivel alto, ¿no? Estamos en una segunda ola que ha superado a la primera. Pie de página, yo en octubre irresponsablemente escribí que no habría segunda ola, ¿no? Recordamos.
La ministra de Salud me convenció rápidamente que estaba equivocado, así que felizmente enderecé el rumbo. Y contando los excesos de muertos, tenemos como 176,000 muertos. Eso es lo que cuesta la pandemia, ¿no? En perspectiva, ya el país se ve impedido de hacer políticas de confinamiento, en parte porque la economía está muy frágil, en parte porque hay un cansancio natural que ocurre en todo el mundo. Por lo tanto, estábamos en un equilibrio débil, ¿no? La pandemia estabilizada en un nivel elevado, con casi todas las camas UCI utilizadas, etc. En eso viene la vacuna, ¿no? El doctor Huerta, siempre lo escucho, nos ha enseñado con toda claridad que todas las vacunas, cualquiera, nos protege casi un 100% de ir al hospital o terminar en una cama UCI. Perfecto. Entonces, un vacunado es uno menos que ya no va a ir al hospital. 2, casi todas las vacunas, unas más que otras, disminuyen la transmisión. Entonces, la vacuna es, digamos, el instrumento no solamente de política sanitaria, sino de política económica, porque con la gente vacunada la reactivación será mucho más importante. ¿Cuál es la buena noticia? Ya tenemos una dosis razonable de vacunas. Antes de que nos vayamos, ya tenemos absolutamente seguras más de 10 millones de vacunas, absolutamente seguras. Creo que es el escenario más conservador. Me parece que van a haber más y hay que felicitar a Alan Wagner, quien es un negociador. Lo conocemos de larga data y sabemos que es tenaz. Nos ha caído del cielo. Bueno, ¿cuántos en el Perú tienen más de 60 años? Más o menos 4.700.000. O sea que con las vacunas que tenemos, absolutamente asegurado que todos los mayores de 60 años van a estar vacunados antes de que nos vayamos. Bueno, con esa cantidad de vacunados, evidentemente la pandemia tiene que ceder. Y para el segundo semestre, en el año en total, tenemos 48 millones de vacunas aseguradas. Es la línea conservadora. De tal manera que, si todo va bien, a final de año tendremos a la población vacunada. Y como no estamos seguros de por cuánto tiempo nos protegen las vacunas, por si acaso estamos comprando más allá de las necesidades. Así que por ese lado, por lo menos, Fernando, la población peruana debe sentirse tranquila. Ya le va a llegar el turno de su vacunación. Ayer le tocó al canciller Wagner vacunarse, haciendo su cola en su turno. Así que esa es una buena noticia. Magnífica noticia. Permítanos, por favor, ir a... Estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, que nos ha explicado primero indicadores macroeconómicos, luego funcionamiento del Estado. Nos ha hablado sobre la vacuna y la lucha contra la pandemia. Y corresponde ahora que se traduzca todo eso a lo que le importa más a la gente, que es la generación de empleo, empleo digno y formal, ministro. ¿Cómo ve este tema gravísimo del empleo que tanto ha sufrido del colapso económico? Allí las noticias no son tan buenas, ¿no? En parte era de esperarse, ¿no? En la historia peruana y la historia mundial, cuando hay una recuperación macroeconómica, primero se recupera la producción y luego, después de un tiempo, el empleo. Siempre es así. ¿Por qué? Porque las empresas ahora están utilizando el capital que tenían, no necesitan invertir porque lo tienen. Están contratando con muchas precauciones porque el futuro no está asegurado. Entonces, solo cuando el crecimiento económico se consolida, se espera que sea duradero, empiezan a incorporar trabajadores. Por eso que las cifras del empleo son muy malas, ¿no? Solo como ejemplo, en marzo de este año estamos empleando en Lima Metropolitana
400.000 trabajadores menos que en marzo del año pasado, que ya fue un mes maluco, ¿no? Si comparamos con marzo del 2019, que fue un mes normal, en marzo de este año estamos contratando 700.000 trabajadores menos que en marzo del 2019. Así que las cifras del empleo, por donde lo miremos, están en rojo. ¿Qué se puede hacer? Lamentablemente, la ciencia económica no ha descubierto otra fórmula para generar empleo que es a través del crecimiento económico y la reactivación. Hay que esperar que esta reactivación se consolide. En el camino se hacen programas temporales, como el que tenemos en el gobierno de Trabaja Perú, que genera empleo en municipios descentralizadamente, pero es pequeño con relación a lo que necesita el país. Entonces, no hay buenas noticias allí. El empleo va a demorar en recuperarse. Si las estimaciones que tenemos son correctas, si el Producto Bruto Interno crece en 10%, hacia fines de año ya estaremos empleando casi todo lo que empleábamos a fines de un año normal. Entonces, esa es la expectativa. De acuerdo. Pero no son buenas las noticias. Hay un indicador... Y permíteme... Perdóneme. Además, hay sectores como el restaurante de hoteles que están muy mal. Entonces, es imposible que el empleo se recupere allí. En ese sector, el PBI en el 2020 se cayó en 50%. O sea que ese sector se redujo a la mitad. Y en el primer trimestre de este año, ese sector ha caído en un 15% extra. Entonces, es la pandemia, es la crisis, los programas de apoyo a través del sistema bancario, FAE, MIPE, ayudan, pero a veces la dimensión del problema es tan grande que es imposible que esa ayuda pueda apoyarlos. Entonces, esa es la cara gris de lo que estamos viviendo. La vacuna será la solución. Ahora bien, en este contexto hay un indicador que es muy presente, muy fácil de percibir, que es el alza del dólar. Llegó a un récord histórico en los últimos 30 años, desde que existe el nuevo sol, a 3.84, ha bajado un poco. ¿Qué es lo que el Ministerio prevé como la evolución del dólar y de qué factores depende que pueda estabilizarse de una manera razonable? Esta variable tiene mucho que ver con el Banco Central de Reserva y con el mercado. El precio del dólar, como el precio de cualquier producto, como el de la papa, sube cuando el producto escasea, baja cuando el producto abunda. Entonces, en ciertas circunstancias, cuando sube la tasa de interés internacional, por ejemplo, los dólares salen hacia Estados Unidos. Cuando hay cierta crisis política, la gente se pone un poco nerviosa, saca su dinero, o cuando se cae el precio de los minerales, etc. Cualquier cosa que vuelva escaso al dólar presiona a su alza. ¿Cómo actúa el Banco Central? El Banco Central tiene desde hace mucho tiempo una política que busca achicar la volatilidad del dólar. No se mete con la tendencia. Si el Banco Central cree que el dólar va a subir en el futuro, lo deja subir. Pero una manera es que suba así, otra manera es que suba suavemente. Entonces, interviene. En este caso, el Banco Central debe estar evaluando, ¿esta alza del tipo de cambio es transitorio o es permanente? Si considera que esta alza tiene un carácter permanente, lo dejará subir. Si considera que esta alza es transitoria, intervendrá. En todo caso, cuando uno mira la historia de los últimos 20 años, hemos tenido episodios de este tipo en que el dólar ha subido, después baja y esperemos que esos episodios de los últimos 20 años se mantengan y el Perú siga siendo una economía con un tipo de cambio más o menos estable. Pero es una tarea del Banco Central. Hay otra temática, además de la pandemia y las consecuencias económicas, que es lo que ha sido el hilo conductor de nuestra entrevista, otra temática que preexistía, que es las relaciones entre el Ejecutivo, del cual usted forma parte, y el Congreso de la República. Porque hemos visto que el Congreso ha venido elaborando y aprobando una serie de leyes que ustedes han observado e incluso en algunos casos
presentado recursos contra ellas ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo evalúa en general sus relaciones con el Congreso? Habida cuenta de que al principio usted dijo algo que me sorprendió mucho. Yo me entiendo con los congresistas. Al fin y al cabo, yo soy como ellos. Yo he nacido en Vilcashuamán. Usted hizo esa declaración al principio de su gestión. ¿Cómo le ha ido a usted en sus relaciones con la Comisión de Economía y con el conjunto de los congresistas? Nací en Cangallo. Mis orígenes están en Vilcashuamán. De acuerdo, de acuerdo. La relación ha sido siempre buena, cordial, pero si uno evalúa al Congreso por la calidad de las leyes, yo diría que han sido muy malas. Incluso uno puede preguntar a cualquier economista medianamente informado y va a tener usted la misma respuesta. Puedo dar varios ejemplos, ojalá que el tiempo nos permita. Algunas leyes atentan contra el gasto público, otras atentan contra el buen funcionamiento de la economía. Por ejemplo, la ley contra la usura. Suena bien, los bancos cobran mucho, son unos usureros, entonces vamos a ponerle control a esto. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha cambiado el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central. Esa ley decía: el Banco Central, en circunstancias excepcionales, puede fijar la tasa de interés. La ley del Congreso dice: el Banco Central puede fijar la tasa de interés e informará semestralmente. O sea, le está diciendo al Banco Central: fija semestralmente la tasa de interés. ¿Cuál es la idea? Abaratar el crédito. Teóricamente, luego volvemos al hecho concreto, ¿qué es lo que pasa cuando se abarata artificialmente la tasa de interés? Si la tasa de interés se abarata, un montón de gente, de empresas, va a querer prestarse, porque el crédito es barato. Y pocos bancos, pocas financieras van a querer prestar, porque ya no es negocio prestar. ¿Qué pasa entonces? Que se arma una cola enorme de un montón que quiere prestarse y pocos que quieren prestar. Estos pocos, ante esa situación, ¿a quién le van a prestar? Evidentemente no al microempresario ni a la familia modesta, porque son riesgosos. Van a prestarle a las empresas modernas, van a prestarle a las familias pudientes. Entonces, ¿y dónde va a ir esta gente modesta a prestarse? Porque necesita el crédito. Al mercado informal, donde los usureros. ¿Cuánto cobran los usureros? 2, 3 veces más de lo que cobra hoy la banca. Entonces, esta ley contra la usura favorece a los usureros. Y además, esta norma, los bancos grandes ni se van a enterar, porque el Banco Central ha fijado ese techo en 83%. Los 5 primeros bancos ni sabrán de la noticia, ni les interesa, no les afecta. ¿A quién va a afectar? A los pequeñitos, porque son los pequeñitos los que cobran tasas de interés altas. Entonces, es una ley bien intencionada, pero atentatoria contra los pobres. Por un lado, a los que quieren crédito los mandan donde los usureros. Por otro lado, no le hacen ya a los bancos grandes y afectan a los bancos pequeños. Ese es un ejemplo de una ley que no lo ha visto evidentemente un economista. No hay ningún economista en el Perú medianamente informado que pueda apoyar esa ley. Y como esa hay varias, y creo que la receta es que el Congreso tenga una sección de gente competente que entienda de estos temas, que los ayude a diseñar. De estas leyes hay varias, Fernando. Podemos conversar de 10 leyes de ese tipo. De acuerdo. Y una palabra breve, por favor, porque nos queda poco más de un minuto, sobre una eventual reforma del MEF. Hemos visto que hay propuestas en ese sentido, la última formulada por el exministro Piero Ghezzi. Ahora que está usted dentro de esta institucional, después de haberlo observado como académico, ¿qué es lo que hay que mejorar en su funcionamiento para que sea más eficaz? Bueno, yo he vuelto al MEF después de 15 años. Lo he encontrado fuerte como de costumbre, lo he encontrado sólido, pero no he tenido tiempo para pensar
Lo que pasa es que yo entré también para un gobierno del presidente Sagasti por poco tiempo, entonces me ocupó de la emergencia, ¿no? Pero si fuese el ministro del siguiente gobierno, para que no le pase a lo que a mí me ha pasado, que me he sentado y no he tenido tiempo para pensar, requerimos una cierta idea, una cierta estrategia, una cierta planificación. Creo que Piero apunta en una dirección retadora de que el MEF se haga cargo no solo de las políticas de corto plazo, sino también de las políticas de largo plazo de crecimiento económico. Es un tema fascinante que podemos conversarlo. Ahora tenemos que poner fin. Y yo quisiera que lo haga usted con las palabras finales que quiera pronunciar, pero con un pensamiento dirigido a los trabajadores del Perú que hoy celebran su día y gracias a cuyo esfuerzo nuestro país resiste. Y muchos de los cuales, como usted lo ha hecho notar, han perdido el empleo con el tremendo impacto que eso tiene sobre su vida personal y familiar. A los trabajadores, en particular de las pequeñas microempresas del sector informal, esos que sufrieron muchísimo más la crisis del año pasado, es también el sector que curiosamente más rápidamente se están recuperando, porque son osados, son atrevidos, son innovadores. Y para esos trabajadores que lo que necesitan es libertad, lo que necesitan es la vacuna, va a ser una maravilla, porque cuando todos estemos vacunados, por lo menos podrán trabajar a su potencial, ¿no? Y las expectativas del país felizmente son buenas. Esperemos que lo que acabamos de publicar en la actualización de las proyecciones macroeconómicas se cumplan. De esa manera creo que Perú seguiría siendo un país sobresaliente en la región, aun cuando todos sabemos que la pandemia nos ha demostrado que tenemos un montón de problemas por resolver. Muchas gracias por su presencia acá y naturalmente hacemos aquí nuestras su invocación y su saludo a los trabajadores peruanos en el día de ellos, hoy, 1 de mayo. Muchas gracias, ministro Waldo Mendoza, responsable de la cartera de Economía y Finanzas, por su presencia en RPP y sus declaraciones a todo el país.